No tenía previsto venir acá a la ciudad eterna, aunque siempre, como lo he dicho en anteriores ocasiones, es una gran bendición y un don de Dios poder peregrinar a la sede de Pedro y en este año paulino a la sede de Pablo también. El motivo de mi viaje es algo que creo que vale la pena compartir porque se refiere a una persona cuya vida es una fuente auténtica de edificación para todos nosotros los católicos. Me refiero a un obispo, un sacerdote, un hombre de Dios y de fe, un hombre del Papa y de la Iglesia, que fue convocado a la casa del Padre poco más de 81 años. Me refiero a Monseñor Cipriano Calderón Polo. Monseñor Cipriano Calderón no es suficientemente conocido fundamentalmente debido a su humildad, no a las responsabilidades que ocupó en la Santa Sede. Monseñor Cipriano tiene un vínculo con quien les habla debido a que fue desde el punto de vista del conocimiento de la Iglesia, mi mentor, un hombre que me ayudó a comprender mejor cómo la Iglesia está operada siempre por seres humanos que son falibles, que tienen limitaciones, pero que también tienen virtudes, tienen deseos de servir a la Iglesia, y que la acción humana de la Iglesia es siempre esta compleja combinación de virtud y de debilidades, de gracia y de pecado, pero que en última instancia están gobernadas por Jesucristo. Y en consecuencia, para alguien que trabajó en el Vaticano desde su infancia, entre comillas, sacerdotal, y murió sirviendo a la Santa Sede durante todos sus largos años, Monseñor Cipriano llegó acá a Roma viniendo enviado por su diócesis, la diócesis de Zamora en España, y llegó al Pontificio Colegio Español, donde se forman los futuros sacerdotes para España que estudian acá en Roma. Desde muy temprano, como sacerdote, mostró una gran habilidad en los temas periodísticos y el Vaticano lo pidió como asistente, recién ordenado sacerdote, como operario diocesano. Esta congregación sacerdotal fundada por Mosén Sol, el Beato, él siendo operario diocesano fue invitado a formar parte de la sala de prensa de la Santa Sede para el Concilio Vaticano II, es decir, la primera sala de prensa propiamente dicha que formaba la Santa Sede. Tengan en cuenta que en esa época antes la Santa Sede no necesitaba o no entendía la necesidad de comunicarse, digamos, con los periódicos. En este caso se trataba de un evento universal. Juan XXIII comprendía la grandeza de los medios de comunicación y decidió crear una sala de prensa que se comunicara con distintos periodistas de las distintas lenguas. Y él estuvo trabajando para la división en español de la sala de prensa. Concluido el Concilio Vaticano II, siguió trabajando en distintas labores ayudando a la Santa Sede y en ese periodo llegó a conocer personalmente al Papa Pablo VI, de quien escribió un hermoso libro sobre su biografía, su espiritualidad, etc. Y recibió de él un sorprendente mensaje. El Papa le envió una medalla de plata del pontificado con una nota muy hermosa que habla tanto de la humildad del Papa Pablo VI y de la razón por la cual don Cipriano Calderón Polo lo admiraba tanto. Recibió una nota en la que decía: al don querido Cipriano Calderón, una medalla de plata por haber escrito mi biografía. Habría sido de oro si no la hubiese escrito. Miren esta hermosa y finísima ironía, ¿no?, del Papa, que le agradecía el gesto a don Cipriano y al mismo tiempo le decía: me hubiera gustado mucho que más bien no se escribiera, por la misma humildad del Papa Pablo VI. Esto dejó una marca tremenda en don Cipriano Calderón, que fue invitado por el Papa Pablo VI para acompañarlo a el primer y único viaje que el Papa Pablo VI realizó a América Latina, a Bogotá, Colombia, para dar inicio a la segunda conferencia
general del episcopado latinoamericano, la conferencia de Medellín. En esta conferencia de Medellín, cuando el Papa vio las masas maravillosas de creyentes colombianos, los obispos latinoamericanos que estaban allí reunidos, regresó a Roma con una convicción. Había que comenzar a publicar una edición en español del Observatorio Romano, que hasta entonces no existía. Y es así como después de 1968, en 1969, don Cipriano Calderón recibe este encargo personal del Papa y le dice en una pequeña nota que don Cipriano todavía conservaba hasta los últimos días, de puño y letra del Papa Pablo VI, diciendo: con il massimo de eficacia, con il mínimo di spese, o sea, con el máximo de eficiencia y con el mínimo de gastos. Y don Cipriano siempre fue un hombre muy austero en su vida, muy humilde, y muchas personas que lo conocen, y sé que muchos sacerdotes en América Latina que se han formado en Roma, que él era de una generosidad enorme, porque vivía muy pobremente y con lo poco que le sobraba de su magro sueldo, porque los sueldos en el Vaticano, créanme, son muy austeros, él ayudaba a sacerdotes latinoamericanos, tenía una gran pasión por América Latina. Y como un apasionado por América Latina se dedicó al Observatorio Romano con toda pasión, hasta que el Papa Juan Pablo II decidió reformar y ampliar un dicasterio que existía en la Santa Sede, que es muy particular, la Pontificia Comisión para América Latina. Y es interesante señalar que este dicasterio no tiene parangón en el Vaticano, no existe una Pontificia Comisión para ningún otro continente. Y esta Pontificia Comisión para América Latina, dependiendo de la Congregación para los Obispos, tenía siempre como presidente a quien fuera el prefecto de la Congregación para los Obispos, pero quien se encargaba directamente de las actividades era el vicepresidente en este nuevo cargo extendido, ampliado, que creó el Papa Juan Pablo II, y a quien nombró para ser primer vicepresidente para la Pontificia Comisión para América Latina